Bendito Dios, tu bendición sobre esta porción de tu palabra, Dios mío, que vamos a compartir, que vamos a impartir por los aires de esta ciudad, aún por las redes sociales. Padre, alcanza cada vida, Señor amado, que en esta hora va a estar, Señor, escuchando. Llega, Señor, no solo a sus oídos, impacta en sus corazones, ministra sus vidas. Sé tú glorificándote, Padre, a través de tu palabra en sus vidas, Dios mío, y en el nombre de Jesús, que tu palabra siempre viva y eficaz cobre, Señor, poder y autoridad en cada vida que en esta hora va a recibir y va a escuchar esta palabra. Por eso, Señor, te damos las gracias y rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Libro de San Juan, entonces capítulo 6, versículo 16. Dice así la palabra: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum, y estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Mira, cuando vemos esta palabra, vemos los discípulos de Jesús subiéndose a una barca y cruzando al otro lado, dice, iban hacia Capernaum, en medio de la noche oscura, en medio de un mar, tal vez para muchos conocido, para otros no. Y dice, Jesús no había venido a ellos. Y mientras iban cruzando, se levantaba el mar, dice, con un gran viento que soplaba. Y ellos, dice, que comenzaron a esforzarse para poder alcanzar la meta a la cual se dirigían, que era el otro lado. Ahora todos en este mundo tenemos una barca que manejar en este mundo. Y esa barca es nuestra vida, nuestra propia vida. Y nosotros tenemos que esforzarnos día a día porque queremos alcanzar metas, queremos alcanzar sueños, deseos, anhelos, muchas veces personales, y en muchas ocasiones esos sueños que tenemos los llevamos para poder bendecir a través de mi sueño. Quiero bendecir a mi familia, y no solo a mi familia, sino seres queridos, conocidos, y aún mucha gente, hasta la comunidad entera. Entonces, dice la palabra que esa vida, nuestra vida, que es la barca que tenemos que manejar, que tenemos que conducir, sin duda que el mejor capitán para esa barca se llama Jesús, puesto que Él nos conoce a la perfección. Hay obstáculos que muchas veces se presentan. Dice que cuando los discípulos iban cruzando, se levantó el mar con un gran viento que soplaba en contra de esa barca. Ahora, en el caminar por esta vida, el caminar en esta vida es corto. Y muchas veces en esa corta vida que vivimos, nos enfrentamos a grandes obstáculos, a grandes vientos, tormentas, que muchas veces aparentemente parece que van a hundir nuestra barca. Esos vientos pueden ser obstáculos, cosas que nos detienen, que nos impiden o imposibilitan a que nosotros podamos alcanzar el propósito y las bendiciones que Dios tiene preparadas para nuestras vidas. Y entre todos esos vientos que se levantan, muchas veces los vientos, como en la barca, es un viento externo, que el viento soplaba tan fuerte que parecía que quería detener la barca. Pero ahora hay vientos que se levantan y son internos, vientos que se levantan en nuestra mente. ¿Y sabe qué? A través de nuestros pensamientos, muchas veces hay vientos, tormentas que son rebeliones que se nos presentan a nosotros.
¿Por qué? Porque muchas veces queremos nosotros cuestionar la palabra del Señor, lo que el Señor nos pide, lo que el Señor nos dice. Muchas veces se nos presentan aún tentaciones, la avaricia, y muchas veces aún la falta de un corazón puro puede ser el impedimento para que alcancemos las bendiciones de Dios, o puede ser el obstáculo para que nosotros lleguemos al propósito para el cual Dios nos ha llamado en este tiempo. La palabra del Señor dice en Proverbios capítulo 4 versículo 23, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sabe qué? Muchas veces nuestros pensamientos nos detienen, nos frenan. Nuestros pensamientos nos llevan a tomar caminos erróneos y equivocados y aún decisiones que no son las correctas. Por eso muchas veces cuando nuestra barca es sacudida, la gente en muchas ocasiones siente miedo. El miedo genera una reacción muchas veces que paraliza a las personas. Hay personas que se paralizan por el miedo, que les impide avanzar, que les impide seguir luchando, que les impide seguir hacia adelante. Hay una meta que alcanzar, hay un propósito que lograr. Y ¿sabe qué? Muchas veces el miedo es el mayor obstáculo para nuestras vidas. En el pasaje anterior vemos cómo algunos de sus discípulos, dice la palabra, pescadores. Muchos eran profesionales, muchos de los que iban en la barca eran profesionales, pescadores que conocían ese mar que iban cruzando. Pero dice la Escritura que aún ellos tuvieron miedo. En medio del mar, en medio de la tormenta, sintieron temor, sintieron miedo. Primero, tal vez sintieron miedo por los grandes vientos que soplaban. Segundo, al ver que Jesús, dice la Escritura, andaba caminando sobre el mar, sintieron miedo. Mira, Jesús se comenzó a acercar a ellos, dice, caminando sobre el mar, acercándose a ellos, y ellos cuando lo vieron tuvieron miedo. Hay momentos en la vida, si tú que me estás escuchando, yo creo que puedes llegar a entender lo que te estoy diciendo. Hay momentos en la vida que muchas veces las tormentas, los grandes vientos, eso ocurre muchas veces aquí en esta zona que estamos viviendo en la Patagonia, donde cuando se levanta un viento, una tempestad, por la sequía, el viento, la tierra, te impide muchas veces ver con claridad por donde tú vas avanzando, donde vas caminando. Y ¿sabe qué? Eso ocurre en muchas ocasiones en la vida, en lo espiritual. Las personas cuando se levantan grandes vientos, muchas veces esos vientos no nos permiten ver con claridad la divinidad y la soberanía de Dios, esa hermosa presencia de Dios. Muchas veces la gente no puede ver que es Dios el que está trabajando con nosotros, que es Dios el que está obrando nuestras vidas, que a través de esa tormenta Dios está generando algo en nosotros. Y ¿sabe qué? Muchas veces a través de la tormenta, por el miedo, no podemos ver que es Dios el que nos está extendiendo una mano. ¿Sabe? En ese momento dice la Escritura, los discípulos tuvieron miedo, y cuando vieron a Jesús caminar sobre el mar, se asustaron, tuvieron miedo. Cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, tuvieron miedo. El miedo muchas veces nos impide ver con claridad quién nos está extendiendo una mano. ¿Sabes qué? Dios ha prometido en su palabra estar siempre con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Entonces nosotros debemos de dejar que esa hermosa presencia de Dios que viene hacia nuestras vidas, ¿sabe qué? Que nos ayude, que llegue a encontrarse con nuestras vidas. Muchas veces el miedo nos paraliza y nos impide ver que realmente es Dios el que nos está extendiendo una mano. No podemos negar, tal vez nosotros que estamos hoy aquí, que en algún momento determinado hemos sentido ese miedo al encontrarnos en medio de tormentas, de dificultades, de crisis, tal vez grandes, de mediana índole o terribles. Pero en medio de esos problemas en muchas ocasiones sentimos miedo. Sentimos que parece que no vamos a salir
de ese problema, de esa dificultad. Mucha gente, hermano, en medio de esas dificultades, tal vez han querido tirar, como se dice vulgarmente, la toalla, colgar los guantes, abandonar todo, al pensar que esas tormentas o que esos vientos nos iban a terminar, que no íbamos a poder cumplir con nuestros sueños, con nuestros anhelos, que iba a terminar con nuestra familia, el matrimonio, los hijos. Muchas veces pensamos que la tormenta que viene en contra de nuestras vidas es tan fuerte que no vamos a poder salir de ella, pero nos olvidamos de la promesa del Señor. El Señor va a hacer hasta lo imposible, hasta lo que parece imposible para los hombres, lo va a hacer Dios para extendernos una mano. ¿Y sabe qué hizo en este momento? Dice la Escritura que se acercó a ellos. La manera de ayudarles era de una manera sobrenatural, y lo hizo, ¿sabe cómo? Caminando sobre las aguas, se acercó a la barca, llegó hasta ellos, aunque ellos tenían miedo. ¿Sabe qué? El Señor siempre, déjame decirte esto, escúchalo bien, siempre llega a tiempo. Él nunca llega tarde. Dice la Escritura que ellos tenían miedo de hundirse, miedo de morir, pero dice que cuando Jesús llegó, ninguno murió ni la barca se hundió. ¿Por qué? Porque el Señor siempre, pero siempre llega a tiempo. Mira, en medio de la tormenta, tal vez tuviste esos momentos de grandes tormentas. Y Jesús aparece para decirnos, tal vez hoy en este día, muchos que me están escuchando, aparece para decirte esta frase: yo soy, no temas. Mira qué lindas palabras que el Señor nos dice. El Señor dice: yo soy, como trayéndote a memoria. ¿Quién es el que te ayudó más de una vez? ¿Quién es el que te rescató? ¿Quién fue el que pagó el precio por tus pecados? ¿Quién fue el que pagó el precio por tu vida? ¿Quién fue el que te hizo libre? El Señor nos dice: yo soy, como diciéndonos, acuérdate, la promesa que te dice, acuérdate que un día dije que estaría contigo y que nunca te iba a dejar, nunca te iba a abandonar. Yo soy. Y ¿sabe qué le dice como segunda frase? No temas. Qué lindas palabras de Jesús. Primero nos dice: yo soy. ¿Sabe qué? Yo soy Dios, yo soy el que está contigo. Y luego nos dice esas palabras: no temas, como diciendo: confíen en mí, yo soy el que está contigo. Entonces pueden confiar en mí. Mira, hermano, amigo, amiga, hermano, conocido, tú que has sintonizado en este momento, te quiero invitar, ¿sabe qué? A confiar en el Señor. A que en medio de esos vientos fuertes, en medio de esas tormentas, en medio de esas dificultades que estés atravesando hoy, en medio de esas crisis, yo te invito a que tú puedas confiar en el Señor y puedas reconocer la voz de Dios, esa voz dulce, amable y apacible que trae paz y trae calma a tu corazón, esa voz que te dice hoy: no temas, porque ¿por qué temer si Él es el que está conmigo? ¿Por qué temer si Él es el que está contigo? ¿Por qué temer si Él es el que está en medio de tu tormenta, en medio de las crisis, en medio de las dificultades? Dios siempre está ahí en medio. ¿Por qué temer? ¿Sabe qué? Si tal vez tú estás pasando por una situación difícil, si tú estás pasando por una situación complicada en tu vida, ¿sabe qué? Muchas veces la gente pasa tales situaciones que no sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar, no sabe qué respuesta encontrar a su problema. Y muchas veces, ¿sabe qué? En medio del temor, en medio de la crisis, la gente toma decisiones equivocadas, erróneas, se equivoca y luego se lamenta. Entonces, ¿sabe qué? Cuando estamos pasando estas situaciones a tal punto de no saber qué hacer, ¿sabe qué dice el Señor? Yo soy, no temas. Para que tú escuches esa voz. ¿Sabe qué? Esa voz, yo creo que esa voz, cuando ellos la escucharon, les trajo paz, les trajo quietud, les trajo tranquilidad y sobre todo le trajo seguridad y le trajo confianza. Porque ¿sabe qué? Qué mejor, hermano, en medio de cualquier crisis, tormenta o dificultad, amigo, que puedas escuchar la voz de alguien que prometió estar contigo y que en ese momento, ¿sabe qué? Te hizo valer la promesa. Cuando Él nos prometió a nosotros estar con nosotros, ¿sabe qué? Él dijo que no importa lo que nosotros estemos pasando, Él estaría.
que Él no nos iba a dejar, no nos iba a abandonar. Y ¿sabe qué? Los discípulos dijeron, es imposible tal vez. En aquellos tiempos no había helicóptero, no había submarino, no había como hoy toda la tecnología que tenemos en estos tiempos. Tal vez los discípulos le habrá pasado por la mente, es imposible que Jesús pueda llegar hasta la barca a rescatarnos, a ayudarnos, a consolarnos. Muchas veces ese es el pensamiento que tenemos. Es imposible que Jesús venga en mi situación, en mi momento, pero yo quiero decirte que el Señor va a hacer hasta lo imposible. Lo que te parece tan difícil para ti, Dios lo va a hacer posible. ¿Y sabe qué? De una forma sobrenatural, de la manera que tú ni siquiera te imagines, Dios va a llegar hasta tu vida y te va a extender una mano y te va a decir esta frase: yo soy, no temas. Mi hermanos, ha empezado un año complicado, difícil, tal vez para otros más que algunos, y hay gente que está pasando por situaciones muy difíciles en lo que ha empezado el año, difícil de toda índole. No quiero hablar solamente de la parte económica, difíciles. Tal vez hay situaciones en el hogar, con los hijos, la familia, y hay situaciones que en muchas ocasiones la gente se siente sola, y al sentirse solo, por ahí no es una sensación tan fea. El problema es cuando la gente se siente desamparada, se siente que está sola en ese momento, pero que no tiene a quién recurrir. Porque tú te puedes sentir solo, pero dices, bueno, yo puedo ir a buscar un amigo o un conocido, un familiar, yo sé que me van a abrir las puertas. El problema es cuando te sientes solo y muchas veces te sientes desamparado. Esas tormentas muchas veces se presentan en nuestra mente. Es un panorama desalentador, oscuro, inseguro, y aparecen como esas nubes negras, como parece que ya se va a levantar una tormenta que va a destruir todo, como un tsunami que va a venir sobre tu vida y que parece que todo se va a acabar. Pero quiero decirte en esta hora, tú que has sintonizado, tú que te has puesto a escuchar este mensaje, quiero decirte que no importa si contra tu vida se levanta la más grande tempestad, la más grande tormenta, la más grande crisis, más grande problema, no importa lo que se haya levantado en contra de tu vida, yo quiero decirte que si tú te atreves en este tiempo, en estos días, confiar en el Señor, Él te va a cargar en sus brazos y va a calmar la tempestad. Cuando vamos a la palabra del Señor en el libro de Mateo, con esto ya quiero estar finalizando. En el libro de Mateo capítulo 8, versículo 23, y dice que entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? En esta porción de la Biblia encontramos la escena en que los discípulos entraban en la barca junto con Jesús. Y cuando de repente se levanta una tempestad, la palabra presenta que Jesús estaba dormido, aún con la tormenta que se había levantado, pero los discípulos se encontraban alertados, temerosos de lo que les podía acontecer. Mira, en la primera parte que leímos, los discípulos iban solos en la barca y Jesús llega a auxiliarles. En esta parte, los discípulos iban con Jesús también en la barca, y en medio de esa tormenta también tuvieron miedo. O sea, en muchas ocasiones tener miedo no es malo. El problema es las decisiones que tomamos en medio de ese temor, en medio de ese miedo. ¿Qué decisiones tomamos? Muchas veces corremos para el lado equivocado. Es como una carrera loca en medio de la oscuridad, en medio de un campo que no conoces. Te puedes tropezar, te puedes caer, te puedes herir, te puedes lastimar. Pero ¿sabe qué? En medio de esa tormenta, los discípulos tuvieron miedo. Y quiero hacer hincapié nuevamente en esto. Algunos de esos hombres eran pescadores, y que nos hace suponer a nosotros que anteriormente ya habían enfrentado casos como este,
Y el hecho de que tuvieran temor es que posiblemente habían enfrentado tormentas, dificultades o crisis, pero nunca habían enfrentado una tormenta como esta, de tan grande magnitud. Así que la tormenta que se había levantado en ese momento tal vez era algo que nunca antes habían experimentado. Pero buscaron, ¿sabe qué? Socorro donde ellos sabían que solamente lo podían encontrar. Hoy, ¿dónde estás buscando consuelo? ¿Dónde estás buscando ánimo? ¿Dónde estás buscando socorro? ¿Dónde estás buscando la fortaleza para tu vida? ¿Dónde estás buscando las respuestas para el problema o la crisis que está viviendo tu familia, tu matrimonio o tus hijos? ¿Sabe qué? Los discípulos, ¿sabe qué hicieron en este versículo que acabamos de leer, en este capítulo? Fueron a buscar socorro donde solamente lo podían encontrar. Buscaron, ¿sabe qué? Buscaron a Jesús. Ellos sabían que Jesús podía hacer algo por ellos, aunque parecía dormido, pero Jesús estaba al control de todo lo que estaba aconteciendo. Entonces ellos fueron a buscarlo. Mira, fueron a buscar a Jesús. Necesitamos en este tiempo, ¿sabe qué? Ir a donde está el Señor. Ir y buscar de Jesús la solución a tu problema, la solución a tus necesidades. Está en buscar a Jesús, está en buscar a Dios. Mira, necesitamos ir a buscar ayuda al único que nos la puede dar. Cuando nosotros comencemos, o cuando tú comiences a confiar en el Señor, cuando empieces a descansar en Él, vas a experimentar una gran paz, una paz verdadera y duradera en tu vida, una paz que no la vas a poder comparar con nada. Vas a poder sentir algo especial, pero necesitas depositar tu confianza en el Señor. Una noche, que esto quiero finalizar, un hombre soñó que caminaba por la playa en compañía del Señor, y por su mente comenzaron a pasar escenas de su vida, y en cada escena que pasaba, él veía sus huellas y las del Señor que se iban fijando sobre la arena en la playa. Pero cuando la última escena de su vida pasó ante él, él miró a las huellas que habían quedado atrás, las marcas de sus pisadas que habían quedado detrás de él, y se dio cuenta que durante su vida, en muchas veces vio sus huellas solamente. Y sabe que cuando vio sus huellas solamente las vio en el momento en que cuando él se sentía solo y triste, en los momentos en que había pasado problemas, dificultades, en los momentos en que tenía necesidad, él miraba para atrás y en esos momentos vio solamente sus pisadas, y eso lo perturbó mucho a este hombre. Y vino al Señor y le preguntó: Señor, Señor mío, cuando decidí seguirte, tú me prometiste estar siempre a mi lado, pero he notado que cuando me encontraba agobiado por los pesares de la vida, cuando pasé momentos difíciles, momentos de crisis, momentos de necesidad, he visto solo un par de huellas detrás de mí. Y él le pregunta y dice: Señor, ¿por qué me abandonaste cuando más te necesitaba? Y el Señor le contestó y le dijo: Hijo mío, sabes que te quiero y que nunca te abandono. Durante tus angustias y sufrimientos, el único par de huellas que has visto fueron las mías, porque yo te cargaba en mis brazos. Así es el Señor. Cuando parece que nos sentimos más solos, no estamos solos, ahí está Él. Cuando parece que nadie nos comprende, hay alguien que te comprende, y esa persona es Cristo Jesús. Y yo quiero decirte en esta hora que si tú te atreves a confiar en el Señor, yo no sé por lo que estás pasando, no sé hoy si lo has escuchado este mensaje, si ha llegado a tu vida, pero déjame decirte que si tú estás pasando momentos difíciles, dificultad, crisis, si hay algo que está golpeando en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, yo quiero decirte: atrévete en este tiempo a confiar en el Señor. Y ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios que si tú depositas tus cargas en el Señor y confías en Él, Él va a hacer algo. Y ¿sabe qué, hermano? Hay cosas maravillosas que Dios tiene preparadas y que Dios quiere hacer en tu vida
y en la vida de tu familia. Así que yo te animo en esta hora. Mientras tú meditas un instante, vamos a escuchar una adoración y luego vamos a estar orando por tu necesidad, vamos a estar orando por tu vida, vamos a estar orando por ti y por toda tu familia. Así que yo te animo en esta hora, vamos a escuchar una adoración y luego vamos a estar clamando al Señor todos juntos.